Jesús a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Saludo muy cordial a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañé. Bienvenido, doctor, en esta segunda presentación de Camino de Santidad. Muchas gracias, hermana Severiana. Contento realmente en que estemos ya en esta segunda programación para hablar acerca de la vida de la beata María Pejo. Y en realidad, en estos días, después de nuestra primera programación, creo que la gente está empezando a tener mayor curiosidad acerca de la vida, como para nosotros los paraguayos y paraguayas no estamos muy bien, digamos, informados, y mucha gente tiene esa curiosidad de saber, en primer lugar, quiénes son ustedes, ¿verdad? Como congregación religiosa, comentarnos un poco las actividades, la historia de ustedes en Paraguay, y después para volver otra vez en la vida de santidad de la fundadora de esta congregación que estás presentando, ¿verdad? Y que sería muy interesante de que actualicemos un poco lo que ustedes están haciendo en Paraguay. Bien, como ya les había dicho en el primer programa, que la congregación vino al Paraguay en el año 41 y se inició en Ubucuy. Sí. De Ubucuy ya se vinieron a Asunción, o sea, la madre fundadora tenía que abrir una casa en Asunción porque ella pensaba que sus hermanas tenían que formarse, tenía que venir aquí en Asunción para poder recibir algunas formaciones y también para seguir creciendo, ¿verdad? Como miembro y también en comunidad, ir fundando comunidades. Y así fue que también se fundó aquí en Asunción la primera casa al colegio Villa San Francisco, una primera comunidad y colegio que se fundó. Después, no sé si voy a ir por orden porque no tengo también la memoria así exacta de fecha ni de qué comunidad fue primero, pero voy a ir citando las comunidades que tenemos en el Paraguay. Sí. Sí, y tenemos aquí en Asunción el colegio Villa San Francisco, en Villa Elisa también, el colegio San Francisco de Asís, que las hermanas trabajan, nuestra congregación trabaja especialmente en la educación. Más se centra en la educación, en la tarea parroquial y también la tarea de la salud. Sí. Bueno, todas las obras de misericordia, ¿verdad? Como somos hijas de la misericordia, entonces se aborda más la tarea de la educación y también la salud. Porque desde el inicio que vino la madre fundadora, también empezó a trabajar en la salud, como en la Argentina, como aquí en el Paraguay. Y bueno, en el año 49 se empezó a trabajar en el hospital. Las hermanas ya empezaron a pedido se iniciaba la fundación de IPS y los doctores se contactaron con la madre fundadora para pedirle hermanas para poder trabajar y organizar el hospital que estaban haciendo ahora. Y bueno, la madre fundadora con mucho amor y con mucho entusiasmo que se le caracteriza, ¿verdad? De hermanas que trabajan y hacen bien su trabajo. Y ahí las hermanas desde el inicio, como dije, el hospital. Después se fue fundando comunidades en otras partes, como en Itauguá y en Hernandarias. Estamos también en Hernandarias con el colegio, escuela y colegio. En Cecilio Báez, en Caguazú, ¿verdad? Coronel Oviedo. Y después, no sé de qué comunidad me estoy olvidando.
Estamos ahora en el colegio Villa San Francisco. Hay otra comunidad que se llama Beata María Pekovic. Es un lugar muy especial donde ya forman parte las hermanas que ya están en la edad adulta, las que ya iniciaron, ¿verdad?, acá la congregación y ahora tiene su merecido descanso en esta comunidad. Qué bueno. Sí. Hermana, o sea que ustedes, por lo que estás manifestando, ustedes estuvieron desde el inicio, en el momento que se inició el Instituto de Previsión Social acá en Asunción. Así es, desde el inicio. Después se construyó toda esta parte que yo no sé la fecha porque me voy a confundir todo si le digo la fecha. Sí. Pero después se construyó esto porque ya allá en el centro, desde ahí vienen las hermanas, ¿verdad? Sí. Esto funcionaba ya donde era la caja central, ahora es la caja central, ¿verdad? Sí. Ahí estaban y de ahí vinieron a esta parte, acá, cuando se terminó este edificio, este IPS central aquí. Y ahí se hizo este convento para las hermanas. Sí, hermana, la función, la labor de ustedes en el IPS, ¿en qué consiste? Al inicio fue todo un trabajo, toda la organización del hospital. Al inicio las hermanas estaban en la cocina, en la lavandería, estaban en el servicio de la cirugía, eran encargadas de todas las salas que existía. Todo eran las hermanas las encargadas. Pero después fue creciendo el hospital, fue creciendo. Y entonces como también las hermanas fueron ya saliendo, dejando el espacio. Sí. Y después nos quedamos como funcionaria del hospital. Pero lo más importante, la tarea más importante es la tarea pastoral que se realiza dentro del hospital. Las hermanas también son funcionarias, son profesionales que trabajan como enfermeras y también están las hermanas como yo que estoy trabajando en la pastoral directamente. Sí. Ustedes, hermanas, en principio fueron encargadas de la cocina, de la lavandería, en fin, toda la limpieza del hospital. ¿Hacían papel de enfermera también? Sí, así es. Estaban como enfermera, como responsable de la sala de cirugía, todo eso. Bueno, realmente una labor tan loable y es importante que sepamos de eso, ¿verdad? Sí, porque muchas veces también la gente quiere saber, ¿verdad? Sí. Se cree que el religioso o la religiosa solamente se encarga de la oración, ¿verdad? Sin embargo, hay diferentes formas también de hacer oración, hermano. Así mismo. Nuestra vida es activa y también contemplativa. Eso fue lo que la madre fundadora adoptó al inicio. Ella quiso ser nada más contemplativa, pero ella, como dice, supo eso llevar muy bien. La contemplación y la vida activa, el trabajo y la oración. Sí. Así como San Benito, ora et labora, ¿verdad? Sí. Y bueno. Qué bien. Bueno, ustedes siguen en IPS, las otras hermanas siguen sus labores educativas, sí. En fin, hay una distribución de labores entonces entre ustedes. Exactamente, hay hermanas educadoras, como también hermanas enfermeras y hermanas que trabajan en la pastoral, en la catequesis, en las parroquias. Tenemos comunidades, me olvidé decir que estamos también en Cuquigó. Sí, y ahí el trabajo es netamente pastoral. Pastoral. Sí. Muy bien. Bueno, hermana, estamos finalizando este primer bloque. Excelente, muy rico, ¿verdad? Realmente todas estas informaciones. Bueno, entonces volvemos enseguida para seguir hablando sobre estos hechos tan loables y tan motivadores también para nuestra vida. De vuelta en esta segunda parte. Y doctor. Y bueno, hermana, estamos hablando un poco de la labor de ustedes acá en el Paraguay y nos sentimos realmente felices
con tantos aportes que están realizando para nuestro país, para el Paraguay, toda esa entrega, especialmente en favor de la educación y también de los enfermos. Y bueno, recordando un poco la llegada de ustedes, de esta congregación, a través de la beata ya María de Jesús crucificado Pecovis, hasta nuestro país. Usted había manifestado ese encuentro entre el siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, y la Madre de Dios María Pecovis en Buenos Aires, Sí. Argentina. Bueno, yo había leído un poco esa historia, esa parte de la llegada de la hermana María Pecovis, la croata. Sí. Imagínate, habrá sido toda una aventura también, ¿verdad? Una croata con un idioma tan extraño para nuestro Paraguay. Bueno, y habían llegado con muchas dificultades, según se relata en el libro escrito por el padre Ein. Sí. Había llegado con muchas dificultades hasta Ibicuí en aquel tiempo, 1941. Sí. Imagínate, ahora tenemos caminos todavía complicados en muchas partes del Paraguay, pero en aquel tiempo no había esa facilidad. Entonces su llegada fue de barco, creo que hasta Asunción. Llegaron en barco hasta Asunción, y de Asunción creo que se fueron en un colectivito hasta Paraguarí, y de Paraguarí siguieron en carreta, tramo a pie, porque también había charco que tenía que bajarse ellas y pasar la carreta sola para no embarrarse, ¿verdad? Y bueno, con tanto sacrificio, nuestra madre con 3 hermanas llegaron a Ubucuy. Yo no me imagino, pero realmente eran valientes. Eran valientes y bueno, según la historia, ¿verdad?, escrita en aquel libro, había demasiada alegría, fue un recibimiento espectacular. La comunidad de Ubucuy, bueno, habrá sido una novedad. Seguro. Una novedad llegar ahí 3 hermanas de Europa, De Europa. hasta Paraguay, hasta Ubucuy. Y estuve leyendo, era una historia así fascinante realmente, toda esa alegría del padre Julio que le había recibido a la hermana. A lo mejor ni el padre Julio habrá creído tanto, ¿verdad?, que la croata iba a llegar a Paraguay y hasta Ubucuy. Y él se esmeró para recibirle así a las hermanas. Trabajó seguramente muchísimo con la gente, ¿verdad? Sí. Para poder dar ese recibimiento. Y bueno, llegaron, la gente le recibieron a las hermanas en una casita así tan pobre, pero somos una congregación pobre y estamos para el servicio de los pobres. Así que no habrá sido tanta novedad también para las hermanas. Seguramente que fue una misión tan alegre para ellas, una misión así tan sublime, ¿verdad?, que fue después creciendo. Y llegar ahí en ese tiempo, en ese lugar, para enseñar a la gente, para enseñarle a rezar. Y eso es un trabajo tan sublime. Sí. ¿Cuál fue la primera actividad que tuvo la congregación ahí en Ubucuy, hermana? Y seguramente que fue la catequesis. Trabajar con la gente, visitar a la gente, rezar con ellos el Santo Rosario. Sí. Enseñarle, qué sé yo, a coser, a barrer, a limpiar, si estaban por ahí trabajando. Sí, y toda esa novedad que traían las hermanas, seguramente que pusieron al servicio del pueblo humilde. Sí. Y bueno, y pronto empezaron a enseñarles realmente la costura, el trabajo manual y la catequesis, sí, desde el inicio. Y también ahí empezaron seguramente la escuelita para enseñarle a los niños. Y así, yo no recuerdo muy bien toda esa parte, pero sí la catequesis. Y más adelante ya iniciaron con la escuela
así el colegio y la pastoral. Lo que me parece así tan importante, una labor tan importante que hicieron fue la Cruzada del Santo Rosario. Que era solamente, la diócesis estaba en la diócesis todo era desde Villarrica, agarraba todito hasta allá, ¿verdad? Eran en esa época 2 diócesis, creo. Toda esa zona, desde Villarrica, toda esa zona, todo lo que le correspondía a Villarrica, las hermanas visitaron e hicieron comunidades, formaron comunidades y líderes para que cada familia rece el Santo Rosario. Y la madre tiene una carta escrita donde alabó la labor de las hermanas en el Paraguay. Y un día voy a traer y voy a leer aquí en el programa esa carta que ella dejó, ella hizo para las hermanas en Croacia, para dar a conocer el trabajo de las hermanas. Y es muy interesante lo que ella cuenta, su visión del pueblo, de lo que ella ve del Paraguay y de la gente, y de cómo se sacrifican y trabajan. Porque en Croacia no pueden tanto sembrar de las montañas. Y aquí tenemos extensa tierra para sembrar, ¿verdad? Nuestra tierra produce tanto y que debería producir más. Pero por falta de conocimiento no se puede hacer tanto. Y hasta hoy día parece que seguimos con eso, ¿verdad? Sí, realmente. Y bueno, y las hermanas trabajaron muchísimo enseñándole a hacer la huerta, a sembrar, de todo. Qué bueno. De todo. Y actualmente, ¿cómo está? ¿Cuáles son las labores actuales de la congregación en Ubicuí? Bueno, en Ubicuí se centra en la educación. En la educación, y las hermanas acompañan también los trabajos pastorales con la juventud, con los niños, claro, en el colegio, y ahí les enseñan la catequesis. Y también acompañan al grupo de las señoras que, no recuerdo eso, de la Virgen María. Legión de María. La Legión de María, y también el Misionero de la Misericordia, que es el movimiento de nuestra congregación, donde iniciamos, ¿verdad?, a trabajar con los laicos para que ellos estén más con nosotros y nosotros con ellos, ¿verdad?, para que nos conozcan y que puedan difundir esta obra maravillosa de la Beata María Pekovic. Qué bien. Es una tarea muy interesante, pero esto de los misioneros de la misericordia son con personas grandes, ya personas mayores, con quien se fundó en el año 2015. Muy bien. Bueno, acá Iván nos indica que llegó la hora de nuestra pausa. Y bueno, en el otro bloque, hermana, vamos a hablar acerca del proceso de santidad de la Beata, para que la gente esté al tanto en qué etapa se encuentra. Muy bien. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. Regresamos con ustedes con la tercera parte de nuestro programa. Sería importante, hermana, de que usted nos pueda referir en líneas generales acerca del inicio de este proceso de canonización de la hermana hoy beata, la hermana María Pekovic. Acá justamente tenemos un libro que habla acerca de toda la vida de la beata María Pekovic. Tenemos un riquísimo historial de su vida religiosa, de su aporte espiritual para la Iglesia Católica, que también acá en el Paraguay hemos recibido un gran beneficio, no solamente espiritual, sino también beneficios en otros aspectos laborales principalmente, y seguimos recibiendo
a través de la congregación que ella había fundado en Europa y que llegó al Paraguay. ¿Cómo está, hermana, el proceso, los inicios, los aspectos más importantes de este proceso? Bueno, y todo inició, bueno, ella falleció en el año 1966 con fama de santidad, ¿verdad? Y todo eso impulsó para que las hermanas de la congregación iniciaran, ¿verdad?, este proceso de para su beatificación, digamos. Primeramente, uno es siervo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero el proceso diocesano inició el 28 de febrero en el Vicariato Romano en el año 1989, en donde inició todo. Después, ¿verdad?, viene en el proceso, entra el estudio de toda la vida de la madre fundadora, en donde que las hermanas de la congregación impulsaron todo ese trabajo, recogiendo los documentos y los testimonios de la gente, ¿verdad? En donde los estudiosos, los responsables del discaterio, ¿verdad?, estudian para ver si realmente la madre vivió en grado heroico las virtudes cristianas, ¿no?, para llegar a ser una sierva de Dios. Sí, sí. Después se necesitó, ¿verdad?, de un milagro que se refiera a ella, o sea, un milagro de su intercesión para que se pueda ir hacia el proceso de la beatificación. Un milagro tuvimos, ¿verdad?, a su intercesión, que sucedió en Perú, que luego iremos profundizando sobre este tema, y eso la llevó a la beatificación. Y todo esto es el proceso del camino de santidad. En este tiempo la beatificación fue lo que le acerca más, ¿verdad?, a la santificación. Ella fue beatificada el 6 de junio en el año 2003 por San Juan Pablo II en la parroquia de la Beata María Peković en Dubrovnik, y fue la beatificación número 100 de su pontificado. Del Papa Juan Pablo II. Del Papa Juan Pablo II. Y así estamos en este proceso. Ahora estamos para su santificación, trabajando, ¿verdad?, para obtener otro milagro que sea, ¿verdad?, de su intercesión. El milagro hace Dios. Sí. Y el milagro lo producimos nosotros, o sea, provocamos y a través de la intercesión de la Beata, y el Dios hace el milagro. Así que eso estamos buscando a través de nuestro trabajo, a través de nuestro encuentro con la gente, dando a conocer sus virtudes, su obra, las oraciones, y le invitamos, ¿verdad?, a toda la gente que se una a nosotras para que podamos prontamente tenerla en los altares. Y en nuestra labor cotidiana eso es lo que hacemos. Invitamos a la gente a que rece con nosotras la oración, a que nosotras primeramente como hermanas, ¿verdad?, vivir con emoción, con entusiasmo, en este camino a la santidad de nuestra Beata María Peković. Y bueno, estamos en proceso, como usted dijo, ¿cómo va el proceso? Estamos en proceso, ¿verdad? Y yo creo que estamos muy bien encaminadas. Qué bueno, qué bueno. Y ahora agradezco que usted también nos ayude como congregación a hacer este programa, porque sé que por medio de este programa que nos ofreció el Padre Víctor Luis Cabañas, vamos a dar a conocer más la vida de nuestra Beata María Peković. Muy bien, porque siempre nos va a ayudar mucho la vida de una santa que
como dijimos, tiene huellas muy profundas en el Paraguay. Sí, así es. Y ojalá que consigamos acá el milagro en Paraguay, hermana. Ese es mi sueño, ese es mi Ojalá. sueño, que el milagro sea de esta institución de previsión social, ¿verdad? De 80 años la congregación está trabajando en la institución y sería un regalo de Dios enorme para la congregación, para nuestra iglesia local y para la institución misma, ¿verdad? Y para todo el país. Hay mucha gente acá, la gente están todos los enfermos acá, pero hay muchos familiares de los enfermos mismos que acuden a la intercesión de la Beata María Pecoví, hermana. Sí, todo lo que vienen, mira que viene de todas partes del país, viene acá al IPS. Sí, eso sí. es lo maravilloso. Sí. Y bueno, a todo lo que yo también les encuentro, porque es un mundo, todo es un mundo el IPS Central. Sí. Muchísima gente, no llegamos a todos, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos hacer. Sí. Hacemos nuestro trabajo diariamente y nuestro primer trabajo es la oración Sí. comunitaria, porque la vida religiosa no está para hacer, sino para ser en Dios. Y eso es lo que hacemos cuando rezamos juntas, cuando estamos en la comunidad y vivimos nuestra vida comunitaria, nuestra vida religiosa en amor, en unidad. Y eso llevar a compartir con la gente. Eso es, nuestro trabajo principal es ser hermanas. Y entonces eso sí va a dar fruto y yo sé que va a dar frutos. Y hablamos con la gente, le hablamos de la Beata, le damos estampas, rezamos con ellas, rezamos por ellos y acompañamos a la familia, a los enfermos y a los profesionales de la salud por medio de la oración, por medio de la misa cotidiana, por medio del rezo del Santo Rosario, por medio de la adoración semanal que hacemos en la capillita del primer piso y así. Muy bien. Bueno, hermana, estamos llegando al final nuevamente de este hermosísimo programa, Sí. nutriéndonos con la hermosa historia de la vida de ustedes y por supuesto de la fundadora de esta congregación, y dejamos a su cargo el cierre de esta programación. Muy bien, rezamos entonces la oración de la Beata pidiendo siempre su intercesión por todos los sacerdotes, religiosas y religiosos que trabajan en el Paraguay, en la arquidiócesis y por todo lo que trabajan en los hospitales, también para que el Señor les dé esa fuerza, esa fortaleza para seguir dando de sí, para acompañar a los enfermos que son los que más necesitan. Y por el aumento de santas vocaciones para la congregación, para la iglesia. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús crucificado Pekovich, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Beata María Pekovich, Ruega por nosotros. Que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad.